Es una de las habilidades más valiosas. No me pongo a escribir todo lo que voy a decir y luego a memorizármelo. El cuarto punto que es muy importante es... Hola a todos, mi nombre es Sofía Gómez y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante y es cómo hablar bien en público. Y hago énfasis en el bien porque todos hablamos en público. Diariamente todos nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida laboral, social, académica, en la que tenemos que hablar en público, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien o no. Y es que hablar en público es una de las habilidades más valiosas e importantes que cualquier persona pueda tener. No importa si eres emprendedor, biólogo, médico, político, en algún momento todos nosotros nos hemos tenido que enfrentar a cierto grupo de personas. Pueden ser 5, pueden ser 100 y exponerles unas ideas. Así que por eso el día de hoy les voy a compartir 5 tips o 5 cosas básicas que cualquier persona que va a hablar en público debería saber para dar un discurso efectivo y que las personas que te estén escuchando te pongan atención y puedas dar tu idea de la manera más efectiva posible. Y esto lo hago porque me ha tocado en mi vida académica, pero también porque es algo que disfruto hacer, es algo que me apasiona hacer. Y es que aunque mucha gente no lo crea, el hablar en público te puede abrir muchas puertas y es un factor diferenciador entre dos personas, una que puede que no hable muy bien en público y otra que tenga estas habilidades. Puede cambiar realmente tu futuro y te puede abrir muchas oportunidades. Lo primero y lo más importante es que no hay que memorizar nada, pero tampoco hay que improvisar todo tu discurso. Yo cuando tengo que enfrentarme a hablar en público y tengo que preparar una presentación o algo relacionado, no me pongo a escribir todo lo que voy a decir y luego a memorizármelo. Nunca hago eso. Y tampoco hago todo lo contrario, que es llegar sin nada de información, sin haber investigado sobre el tema, sin estar segura de lo que voy a decir. Lo que sí recomiendo hacer, y esto es lo que siempre hago, es sacar puntos importantes. Siempre que se va a hablar sobre un tema, estos temas tienen puntos importantes y estos son los puntos que tú debes resaltar para que no se te olvide mencionarlos y también para generar un orden cronológico. Cuando me refiero a un orden cronológico es saber qué vas a decir primero, qué vas a decir después, en el centro de tu discurso y qué es lo que vas a decir al final. Además, entre estos puntos importantes también puedes incluir cifras, porcentajes o informaciones muy específicas que tienes que mencionar. Lo que vas a hacer es que vas a elegir esos puntos importantes y los vas a poner en una frase corta, para después organizarlos como si fueran una lista. Y eso es lo que vas a abordar en tu discurso y el orden en el que lo vas a abordar. Esto lo que va a hacer es que te va a dar un hilo conductor a la hora de hablar en público y así no te vas a perder o te vas a confundir o te vas a trabar o se te van a quedar ideas, que son uno de los problemas más comunes que le suceden a las personas al hablar en público. Lo segundo es que cuando se va a hablar en público es recomendable no quedarse en un mismo lugar, es decir, no quedarse parado haciendo nada estático, a menos que debas hablar como en un podio o necesariamente se te requiera estar en un punto. Es recomendable que siempre te desplaces por el lugar para generar cierto dinamismo y apropiarte del espacio. Ahora tampoco es que vas a estar corriendo por ahí o haciendo movimientos muy bruscos o moviéndote muy rápido. No, la idea es desplazarse cada cierto tiempo por el espacio. Ahora, el tercer punto que va muy acompañado de este es los gestos que vas a hacer, que van a acompañar tu discurso o lo que estás diciendo. Y es que los gestos son muy importantes porque ayudan a conectar las ideas que estás diciendo con la manera en la que te expresas. Además, genera seguridad y hace que las personas se interesen más en ver tu discurso y en poner atención en lo que estás diciendo. Si no, imagínate una persona que tenga las manos en los bolsillos, que esté parada estáticamente y esté
hablándote sobre un tema súper importante. La verdad, esto no va a sonar tan creíble si lo comparas con una persona que está moviéndose por el espacio y moviendo sus manos de acuerdo con lo que está mencionando en sus palabras. Sé que para muchas personas puede ser difícil hacer esto, pero la idea es practicarlo, y es que todos estos consejos se deben practicar para poder implementarlos mejor cuando los vayas a utilizar y que no se te olviden. Ahora, ¿dónde no van las manos? Las manos no van tocándose el pelo, ni detrás o escondidas, ni tampoco metidas en los bolsillos. Lo ideal es tener las manos en una postura relajada, pero cuando debas mencionar algo importante, hacer un gesto que acompañe las palabras que estás mencionando. Por ejemplo, si necesitas señalar algo que está en tu presentación o algún objeto que acompaña tu discurso, puedes llevar tu mano hacia el objeto o señalarlo cuando lo menciones. El cuarto punto, que es muy importante, es el tono de voz. Y es que hay varios tipos de personas cuando van a hablar en público. Están las personas que hablan con un volumen muy bajo y están las personas que se ponen a gritar o a hablar muy duro. La idea es encontrar un equilibrio en tu tono de voz en el cual tu público te escuchen y te entiendan lo que estás diciendo, pero por el otro lado no se sientan atacados o crean que les estás gritando. Además, este tono de voz debe estar asociado con los sentimientos o la temática de tu discurso. Si estás hablando sobre un tema que indigna a muchas personas, entonces debes apropiarte del tema y usar un tono que haga que la gente preste atención a tu discurso y lo sienta. O por el contrario, si vas a hablar sobre un tema de un logro o algo que es gratificante, deberías hablar con un tono que genere felicidad, que transmita a las personas este sentimiento. Y esto lo que va a hacer es que las personas se van a conectar con tu discurso y pondrán mucha más atención a las palabras que estás mencionando. También algo importante en este punto del tono de voz es hacer hincapié en las palabras que tienen mucha más importancia que otras. Es decir, enfatizar o subir un poco más el tono de voz cuando menciones una palabra que creas que es importante. Lo importante es que vayas practicando tu discurso, que realices varios ensayos con los consejos que ya te he dado para que puedas adaptar tu discurso a lo que tú deseas y para que puedas encontrar cómo es la esencia de la manera en la que dices tus palabras. Además, ponte a pensar en cómo te gustaría que te hablaran sobre ese tema, si te gustaría que te hablaran con un tono súper aburrido o por el contrario te gustaría que te hablaran con un tono que te genere sentimiento o que te haga apropiarte también del tema como la persona que te está hablando. El quinto y último punto, que también es como un plus que le puedes agregar a tu discurso, es iniciar con un hook y terminar con una frase memorable. ¿Qué es un hook o un gancho? Es una frase que lo que va a hacer es que atraiga la atención de las personas que están en la sala o a las personas a las que les vas a hablar. Es decir, si inicias con una pregunta súper interesante que genere que las personas se cuestionen sobre algo, va a hacer que te pongan atención y que escuchen tus palabras porque quieren tener una respuesta a esa pregunta. Además de utilizar una pregunta, muchas personas también utilizan afirmaciones que a veces pueden ser polémicas o que le generan a las personas interés. Lo que hacen los hooks o ganchos es generar interés, algo que atraiga la atención. En internet hay muchas maneras de encontrar hooks. Hay personas que se dedican a hacer listas de hooks y las publican en redes sociales, o también le puedes preguntar a una IA sobre un hook que pueda ir de acuerdo con tu discurso. Esto no te lo tienes que sentar y pensártelo por horas, sino que es algo que con la tecnología de hoy en día puedes hacer muy fácilmente. También es importante que este hook vaya acorde con tu discurso, es decir, que sea algo muy relevante y no sea solo para generar intriga o generar polémica, sino que sea algo que se conecte con todas las partes de tu discurso. Por eso es recomendable que el hook se haga a lo último del discurso. Ahora, ¿para qué sirve la frase memorable? La frase memorable es lo último que vas a decir en tu discurso y muy probablemente tu público no se vaya a acordar de todo lo que dijiste en tu exposición o en tu discurso, pero por eso es importante que esta frase sea lo suficientemente memorable como para que retengan un poco la información que les acabas de mencionar.
Así como los ganchos, las frases memorables pueden ser preguntas, afirmaciones o lo que se te ocurra para hacer que tu público se quede pensando en tu discurso y en la frase que le acabas de mencionar, que le genere la misma intriga que tenía al iniciar tu discurso. Y no te olvides que no importa si es una presentación o una conferencia, si aplicas estos consejos y los practicas y repasas, muy probablemente vas a mejorar tus capacidades discursivas y vas a hacer que tu mensaje se pueda dar de la manera correcta. Es por eso que la práctica es muy importante. No sirve de nada ver 1000 videos sobre cómo hablar en público y al final no aplicar nada porque no sabes o no recuerdas lo que aprendiste. La práctica es lo que te va a dar esa capacidad para aplicar todos tus conocimientos y poder mejorar tu manera de hablar en público. Así que como reflexión les quiero dejar que practiquen mucho, porque todas estas habilidades se mejoran practicando, no simplemente esperando a que las cosas sucedan porque sí, sino que tienen que practicar mucho para poder ir mejorando. Probablemente al principio les cueste mucho o los temas se vean muy complejos o hacer cada cosa te tome mucho más tiempo, pero con el tiempo vas a ver que vas a ir mejorando y la gente va a notar que estás hablando muchísimo mejor, que te expresas mejor y que tu mensaje se entiende mucho mejor. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si te gustaron estos consejos, no olvides suscribirte. Pronto estaré subiendo mucho contenido similar a este. Muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.